Dios les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México. La iglesia Sublime Gracia. Hemos empezado a hablar acerca del discipulado. Hemos empezado a ver qué es eh, la palabra discípulo, qué significa la palabra discípulo en su concepción del griego y de cómo de esa palabra discípulo se derivan o podemos encontrar más bien vínculo, relación con eh, la palabra disciplina. Bien, vamos a hablar ahora, hemos hablado del primer principio, primer característica de un discípulo. Vamos a estar transitando a lo largo de 7 diferentes características. La primera de ellas es, ya la abrimos la semana pasada, la primera característica de un discípulo es siendo vacíos de nosotros mismos. Hay una palabra que no les di la semana pasada, pero a propósito de este principio de siendo vacíos de nosotros mismos, quiero que vean Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés capítulo 3. Parece que es el verso 11, vamos a ver. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. La parte que sigue es importante para esta enseñanza. La versión antigua dice, y aún el mundo dio en su corazón, en el corazón del hombre, de tal manera que no alcance el hombre la obra de Dios desde el principio hasta el cabo. Nada más que la palabra original que aparece ahí en lugar de mundo es olam, olam, en hebreo. Olam, olam significa eternidad. Y lo que está diciendo el texto en esa línea específica es que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esto lo hizo en Adán, pero por código genético todos heredamos en el corazón un vacío de eternidad. Siendo vacíos de nosotros mismos, lo único que puede llenar el vacío de nuestro corazón es aquello que tiene eternidad. Y la única persona que la Biblia describe con naturaleza eterna es Dios. Dios es el creador de todas las cosas, es el Altísimo, es el Todopoderoso. Él es, más allá de ser el eterno, es el siempre eterno. En varios textos de la Biblia en francés, Dios es descrito como el eterno. Es una palabra adecuada para describir a Dios, el eterno. Pero en el libro de Daniel y puntualmente en uno de sus mensajes, Nabucodonosor llama a Dios siempre eterno. Daniel llama a Dios siempre eterno. Así que Dios, el que es siempre eterno, puso eternidad en nuestro corazón, eternidad que solamente es una expectativa, porque el hombre al caer en pecado y en rebelión hacia Dios, quedó vacío su corazón. Cuando reconocemos ese vacío del corazón y reconocemos que el único que puede llenar ese vacío es Dios, entonces viene Dios y llena ese vacío
Y es apenas el primer principio para que nosotros podamos ser discípulos de Dios. Cristo viene y llena el vacío de nuestro corazón, entendiendo que Cristo es Dios. Romanos 9:5 dice, el cual es Dios según la carne. Y entonces, gloria sea al Señor, porque primer principio para ser discípulos de Dios o de Cristo, debemos estar vacíos de nosotros mismos para ser llenos de eternidad. Esa eternidad es Dios, es Cristo. Muy bien, eso fue el primer punto que vimos la semana pasada y hoy le dimos otro golpe al clavo para remachar. Segundo principio, para ser verdaderos discípulos de Cristo, y debemos distinguir, antes de continuar con este segundo principio, debemos distinguir que en la iglesia, de los que somos salvos dentro de la iglesia, habemos dos grupos específicos: los creyentes y los discípulos. Los creyentes no están caminando en la manera del discipulado. Los discípulos sí. Eso marca una diferencia. Ambos tienen un lugar asegurado en el cielo, pero unos están contentos con lo que tienen de Cristo y otros anhelan ir todo el camino hasta tener no solo a Cristo, sino todo lo que Cristo representa en sí mismo. Una vida vencedora, una vida en el trono al lado de Cristo como la esposa, la iglesia gloriosa. Entonces entendamos, en la iglesia hay tres tipos de grupos: los no creyentes que simpatizan con el Evangelio, los creyentes que son salvos pero que están contentos solamente con salvación, y los discípulos. No hablo de los no creyentes porque hay gente que simpatiza con el Evangelio pero no ha entregado su vida a Cristo. Y esto es verdad. En iglesias pequeñas esto casi no se distingue porque no hay manera de ver si alguien... Bueno, la iglesia local Sublime Gracia no he encontrado todavía simpatizantes del Evangelio, solo creyentes y discípulos. Pero hay iglesias donde hay simpatizantes. Bien, ahora sí, partamos al segundo principio, vayamos al segundo principio. El discípulo es cernido, es separado. Mateo capítulo 14, verso 12. Mateo 14, verso 12 y 13. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Aquí está hablando de los discípulos de Juan el Bautista. Juan el Bautista, de acuerdo a este verso, acababa de ser víctima de homicidio. Herodes le había mandado matar, le había mandado cortar la cabeza a un hombre sanguinario. De hecho, hay varios Herodes, no nos confundamos. Herodes el Grande es el que levantó el templo, un idumeo. Herodes no era israelita, era un idumeo, era un descendiente de Edom. Y Edom significa la carne. Pero no voy a hablar. Ese es Herodes el Grande. Luego está Herodes el tetrarca, hermano de Filipus Herodes. Y supongo que este Herodes el tetrarca es el padre de Herodes Agripa. Hay muchos Herodes, hay varios Herodes en la Biblia. Por lo menos hay tres. O si consideramos
Pero a Filipus Herodes, el hermano de Herodes, el tetrarca. Y no, ahorita me estoy equivocando, no estoy seguro que sea el tetrarca. Bueno, ahorita no voy a entrar en esos detalles, si eso no es, pero este Herodes era también un hombre sanguinario como su padre, Herodes el Grande, y manda a matar a Juan el Bautista solo por cumplir el capricho de dos mujeres perversas. La mujer que tenía Herodes no era su esposa, era esposa de Filipos o de su hermano, el hermano de Herodes, pues. Esa mujer era esposa era su cuñada, esa mujer era cuñada de Herodes, pero Herodes la codició, la sedujo y la tomó como mujer. Juan el Bautista le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero Herodes no le hizo caso. Y en un momento dado lo mete a la prisión. Herodes manda a prisión a Juan el Bautista. Y aquella mujer mala y perversa, la cuñada de Herodes, que a su vez era la amante de Herodes, estaba muy molesto con Juan el Bautista. Y en el día de cumpleaños de Herodes, el día del cumpleaños de Herodes, hizo una fiesta y bailó para Herodes su sobrina. Ahorita olvidé el nombre, por aquí aparece el nombre. Y ella baila y Herodes se siente tan cautivado por el baile que hizo esta mujer, la hija, y es otra mujer mala, otra mujer perversa. Entonces Herodes le dice, dime qué quieres, hasta la mitad del reino te será concedido, dice. Pareciera ser un refrán de los reyes, de los monarcas. Aquella mujer va y le pregunta a su madre, ¿qué pediré? Y la madre le dice, pide en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Así que la joven sale y le dice a Herodes, quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes manda a degollar a Juan el Bautista. Ahora, entonces, regresando al texto que acabamos de leer, dice que los discípulos de Juan, estoy en Mateo capítulo 14, verso 12, los discípulos de Juan tomaron el cuerpo de Juan el Bautista y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en un barco a un lugar desierto, apartado, y cuando las gentes lo oyeron, le siguieron a pie de las ciudades. El Señor Jesús se separó a un lugar desierto. Los discípulos del Señor Jesús le siguieron. Ahora, un paréntesis para hacer una explicación. Muchas veces, algunos creyentes confunden a los discípulos con los apóstoles. Yo diría, sí, los 12 apóstoles del Cordero eran discípulos del Señor Jesús, pero junto con los 12 apóstoles del Cordero había una compañía grande de discípulos que seguían al Señor Jesús, que no eran necesariamente apóstoles, solamente eran discípulos. Es importante esta distinción, porque a veces en el lenguaje coloquial de las iglesias se utiliza como sinónimo discípulo y apóstol. Yo diría, los apóstoles eran discípulos, indiscutiblemente, sí, pero había un conjunto de más número de discípulos, entre ellos aquellos 70 que envió el Señor, envió a los 12 y luego a 70. Bueno, entre el cúmulo, el gran número de discípulos del Señor Jesús, estaban también estaban los 12, estaban los 70 y muchos más que en un momento dado no tenían un ministerio específico. Podemos mencionar, por ejemplo, a María Magdalena, María, la madre de Cleofas,
y podemos mencionar a otros más que caminaban con el Señor y le escuchaban de buen grado. Entonces el Señor se aparta al desierto y aquí debemos entender que muchas veces el Señor nos va a llevar al desierto. Muchas veces el Señor va a provocar que nosotros estemos en el desierto. Hay una palabra en Cantares y hay otra palabra en uno de los profetas. En Cantares, un poema de amor del novio y la novia, Cristo y la novia, la iglesia gloriosa, se dice de cómo el Señor la lleva al desierto. Uno de los profetas lo dice de esa manera: te llevaré al desierto y te hablaré de amor. Y Cantares también lo va a decir. No encuentro el texto ahora, no lo tengo en mis apuntes, pero dos textos que van de la mano. Uno, la llevaré al desierto y le hablaré de amor. Y otro dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Aquí está, Cantares 8, capítulo 5. Cantares 8, 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? El profeta va a decir antes de este texto, la llevaré al desierto y le hablaré de amor. Ahí en Cantares 3, capítulo 3, verso 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columnita de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todos polvos aromáticos? Hermanos, el discípulo va a tener que ser separado y tendrá que estar en lugares desiertos muchas veces. El desierto de la soledad, decía un apóstol este pensamiento: es bueno que venga la soledad, pero que no se quede. Y complementando el pensamiento, es bueno que venga la soledad para reflexionar en la palabra de Dios, para meditar en Cristo, para poder hablar con Él, para poder experimentar el amor de Él hacia nosotros. Como dice el profeta, la llevará al desierto y le hablaré de amores. Para que nosotros podamos venir recostados en el pecho del Señor Jesús, saliendo del desierto. Hay desiertos de soledad, hay desiertos financieros, hay desiertos en los cuales parece que la cobija no alcanza a cubrir todas las necesidades prácticas que tiene el creyente, el cristiano, el discípulo. Pero decía un ministro de Dios a su familia, decía, bueno, ciertamente estamos en crisis financiera, pero el pan no ha faltado, el pan no ha escaseado. Y ahí aplica el proverbio que dice, mozo fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente, ni su descendencia que mendigue pan. El justo no está para mendigar el pan, no está para experimentar la mendicidad. El justo va a tener siempre provisión de alimento. Y también lo dice Malaquías 3:10 a propósito de los diezmos. Dice, probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, en la escasez financiera,
Dios nunca va a permitir que el pan falte en tu casa. Eh, Dice el proverbio, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de sabiduría. Así que aplicado en un sentido diferente podríamos leerlo, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan y se administra con sabiduría, gloria al Señor. Entonces hay desiertos de soledad, desiertos de escasez financiera, hay desiertos de enfermedad, hay desiertos de dolor, dolor anímico, dolor físico, por decepciones. Hay desiertos en los que nosotros vamos a experimentar lo que la aridez de la arena y el sol quemante durante el día y el frío extremoso durante la noche pueden provocar en nosotros en un plano completamente espiritual. Sin embargo, lo glorioso de esto es que no estamos realmente solos. En aquella soledad, desierto de soledad, en realidad no estamos solos. Cristo está con nosotros. Él lo dice en Mateo 28, verso 20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero es importante que nosotros estemos en el desierto junto con Él. Desierto que puede significar decepciones amorosas. Desierto que puede significar frustración por metas no alcanzadas. Desierto que puede significar crisis de familia. Hay infinidad de circunstancias que pueden darse en los desiertos, pero lo importante, insisto, de todo esto es saber que Cristo está ahí al lado nuestro. Vayamos a Mateo capítulo 10, versos 11 al 19. Mateo 10, versos 11 al 19. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entrareis, investigad quién sea en ella digno, y reposad allí hasta que salgáis. Y entrando en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y cualquiera que no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable en la tierra de los de Sodoma y de los de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar. Aquí encontramos un desierto diferente, el desierto de los religiosos. Los religiosos fanáticos son agresivos, son violentos y hacen violencia a los creyentes. Señalaba, hay ciertas noticias que no tienen una difusión en noticiarios, pero que han trascendido, como en Nigeria. Muchas comunidades cristianas están siendo masacradas. A día de hoy han muerto muchos más cristianos en Nigeria que lo que ha sido el desplazamiento de los gazatíes en Palestina. Y la comunidad internacional se vuelca juzgando y condenando a Israel
pero no condenan al Estado Islámico, no condenan a los islamistas, a los musulmanes radicales, asesinos, que están masacrando comunidades enteras de gente cristiana en Nigeria, en Yemen, los musulmanes extremistas, los musulmanes terroristas en Yemen están haciendo estragos también. De eso no se da mucha publicidad, pero sucede porque somos discípulos de Cristo. Y en el verso 22, aquí mismo, Mateo 10, verso 22, seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que soportaré hasta el fin, este será salvo. No está hablando de la salvación como un regalo que se pierde, sino está hablando del beneficio de tener galardón, de alcanzar galardón. Continúo leyendo verso 23. Mas cuando os persiguieren en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de andar todas las ciudades de Israel, que no venga el Hijo del Hombre. Verso 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Miren, hermanos, aquí está hablando el Señor de que los desiertos van a ser terribles en algún momento, desiertos de persecución, desiertos de intolerancia. Decía un apóstol hace poco en una convención, decía él que México está colocado como el país número 20, el 20º país en intolerancia y persecución a la verdadera iglesia cristiana, porque en el mundo coloquial, en el mundo se dice que la iglesia católica es iglesia cristiana, lo cual es falso. La iglesia católica es más que iglesia, es una secta idolátrica, una secta que practica la idolatría y que pretende, entre comillas, seguir la fe de Cristo, pero adoran a María, a Judas Tadeo. Caramba, Tadeo es uno de los ídolos, y así tantos ídolos que tienen. Y el colmo que se está dando hoy en día en México, por causa de la 4T, no hablo de política, hablo de lo que significa que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y ahora también los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han acudido a los pueblos originarios para recibir limpias, que es demoníaco todo eso. Todo eso es demoníaco, es del diablo, y entonces empiezan a surgir ahora esas prácticas como con cierta fama. Que Dios reprenda al diablo y a sus demonios, porque la iglesia cristiana está envuelta, más que envuelta, está pretende el mundo con sus corrientes, pretende envolver a la iglesia cristiana para asfixiarla en este tipo de prácticas. Entonces, cuando no es Chana, es Juana. Cuando no son los católicos, son los pueblos originarios. En San Juan Chamula, en los Altos de Chiapas, han pasado más de 100 años de persecución e intolerancia desde que llegó el primer creyente evangélico a evangelizar la región Chamula. Sin embargo, a pesar de la persecución e intolerancia en San Juan Chamula, yo diría no solo San Juan Chamula, sino en varias comunidades del estado de Chiapas, en la selva lacandona, a pesar de ello, existen iglesias multitudinarias en Chiapas. Hay iglesias de 2,000 y 3,000 miembros. En San Cristóbal Las Casas, muchas comunidades
que han, más bien, muchos hermanos en Cristo que han salido de comunidades de la región Chamula o de la región Lacandona, de todos esos lugares que han salido y que se han hacinado, que se han avecindado en San Cristóbal las Casas, se han formado iglesias de miles de miembros. Pero hay intolerancia y hay persecución. En San Juan Chamula, cuando el cacique se da cuenta que alguien anda sobrio, lo empieza a investigar. Porque si anda sobrio es que ya dejó el alcohol. Porque ahí el alcohol los dejan tirados en el camino por causa de la embriaguez. Hermanos, cuando el cacique o los caciques, que son los productores de mezcal, ven que alguna familia está cambiando de hábitos y se dan cuenta que se han vuelto a Cristo, que ya son cristianos, los expulsan. Les quitan sus parcelas, les quitan sus casas, les quitan sus animalitos y los expulsan. Algunos los meten en prisión y les dan de palos. Y también les echan agua fría para que vengan los calambres, que es terrible. Esto me lo contaron dos hermanos en Cristo chamulas. Uno de ellos, específicamente, los dos chamulas, uno de ellos fue diputado federal por el estado de Chiapas hace años. Ambos me lo contaron también hace años, cómo sufre la comunidad cristiana en la región Chamula. Hermanos, en todo el mundo hay lugares de persecución, hay focos de persecución. El Señor está anunciando, el discípulo va a entrar a estos desiertos de persecución y de intolerancia, y algunos de ellos, no sé la proporción, pero algunos de ellos van a ser mártires de Jesucristo. Acabo de mencionar, en Nigeria hay mártires por miles de mártires por ser cristianos. Han sido asesinados de una manera brutal. Pero la recompensa de los mártires es especial. De hecho, cuando ustedes leen el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús dice, y seréis testigos hacia mí. Y el texto original dice, seréis mártires hacia mí. La palabra testigo y mártir tiene, en griego es sinónimo, o es más que sinónimo, la misma palabra griega, y voy a dárselas ahora mismo. La misma palabra griega es vamos a verlo, Hechos 1, 8. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. La palabra griega es martus, y en un sentido literal significa testigo. También en un sentido jurídico legal, en un sentido judicial, significa testigo la palabra martus. Pero también en un sentido general puede ser figurado o no, pero en un sentido general y por analogía significa mártir, aquel que es muerto por abrazar un tipo de fe específica. Así que, amados hermanos, en este segundo punto, los discípulos somos llamados a ser testigos de Jesucristo en sentido literal, en sentido jurídico legal, en sentido judicial, pero también algunos vamos a ser llamados a ser mártires por el nombre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Entonces, es importante entender que cuando el Señor nos llama a los desiertos, nos llama a tiempos de experiencia
específica, pero también ese tipo de labor nos separa del mundo. Decía un pastor en su predicación hace ya muchos años, decía, en el desierto no hay carne, en el desierto no hay chuletas, no hay carne, no hay bisteces. Una jovencita decía en respuesta a lo que decía el pastor, pero bueno, el pastor no la escuchó a ella, pero decía ella, pero hay nopalitos. Bueno, por lo menos habrá nopalitos para comer. El punto radica en que el discípulo es separado para ser cernido, para ser limpiado, para ser purificado, para ser santificado. El Señor Jesús se apartó al desierto, se apartaba al desierto eh, para orar o para tener comunión con sus discípulos, se iba al desierto. El desierto es un lugar inhóspito. El desierto vino a ser el territorio en el que Dios trató con el pueblo de Israel a lo largo de 40 años. Pudieron ser 3 años para Israel. Israel no entendió la lección, así que fueron 40 largos años para la nación. Cuando nosotros entendemos el propósito del desierto, entonces Dios nos saca recostados en su pecho. Somos la iglesia gloriosa. Cantares es el poema de amor del novio que es Cristo a la novia que es la iglesia gloriosa. Y 2 veces va a decirlo Cantares. ¿Quién es esta que sube del desierto? En uno de los versos dice sahumada. Eso es con saumerio o con perfume. En el desierto Dios nos transforma, nos purifica, nos limpia, nos santifica y nos da su propio perfume, como lo dice Ezequiel. Pero también dice el otro texto de Cantares, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre el pecho de su amado? La iglesia gloriosa. Allá en Ezequiel, cuando dice el profeta va a hablar de la iglesia de Cristo, hablando en alegoría hablando de la alegoría de Israel, más bien, hablando de Israel, alegoría de la iglesia gloriosa. Ezequiel capítulo 16, dice, verso 9, te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Hagan un tiempo de separación aquí, por favor, para que vean lo que dice Efesios capítulo 5, verso 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiarla, purificarla. Dice, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Regresemos a Ezequiel. Es importante, las figuras, las sombras están en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento nos da las verdades reveladas. Y ahí en Ezequiel está diciendo, te lavé con agua, estoy en Ezequiel 16:9, lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite. Aquí habla de un aceite perfumado. Recuerdan lo que yo me estaba mencionando hace rato. ¿Quién es esta que sube del desierto sahumada? Regresen a Cantares, no se separen de Ezequiel, pongan un separador, pongan un dedo ahí, porque vamos a regresar ahorita, pero como dice Cantares capítulo 3. Verso 6, ¿quién es esta que sube del desierto como columnita de humo? Dice, sahumada de mirra. Sahumada es saumerio o perfume. Y de incienso,
y de todos polvos aromáticos. El Señor nos lleva al desierto para santificarnos, purificarnos, limpiarnos y darnos su perfume. Continuemos en Ezequiel 16, en el verso 10. Dice, te vestí de bordado y te calcé de tejón y te ceñí de lino y te vestí de seda y te atavié con ornamentos y puse ajorcas en tus brazos y collar a tu cuello y puse joyas sobre tus narices y zarcillos en tus orejas y diadema de hermosura en tu cabeza. Y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Te salió nombradía entre las gentes a causa de tu hermosura, porque era perfecta. Tu hermosura era perfecta, la hermosura de la iglesia, o la hermosura de Israel, la hermosura de la iglesia, a causa de mi hermosura, la hermosura de Cristo, la hermosura del Padre puesta en Israel, la hermosura de Cristo puesta en la iglesia. Dice que yo puse sobre ti, dice el Señor Jehová. Ahora vean, ¿dónde están los adornos? Primero los adornos y luego la hermosura. Primera de Corintios 12, aquí están los adornos de la iglesia gloriosa. Para quienes desechan los dones espirituales, se están despidiendo de las bodas, no quieren ser la esposa del Cordero. Aquí están los adornos, las ajorcas, los collares, las joyas. 1 Corintios 12, en el verso 6, el verso 4, hay repartimiento de dones, pero el mismo Espíritu Santo es. Verso 7 en adelante, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, y a otro operaciones de milagros, y a otro profecía, y a otro discreción de espíritu, y a otro género de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. 9 dones espirituales dados como adornos, como joyas a la iglesia. Ahora veamos la hermosura de Cristo dada a la iglesia gloriosa en Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Pero el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo, es amor ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 9 características del fruto del Espíritu de Cristo, el carácter de Cristo, que Dios quiere forjar en nosotros a partir de los desiertos. Es en los desiertos donde Dios va a forjar esta personalidad de hermosura específica de Cristo dada a nosotros. Entonces viene la seguridad, ya vimos los adornos, las ajorcas, los collares, los brazaletes, los dones espirituales. Ya vimos el carácter de Cristo, la hermosura de Cristo, Cristo mismo tomando nuestro ser para transformarnos. Pero ahora veamos un resultado adicional del desierto. Ahí en Mateo capítulo 5, versos 3 al 13, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en los cielos, que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hasta ahí. Y algo interesante está dándonos a conocer el Señor Jesús. Después de que Él nos adorna con dones espirituales, después de que Él nos transforma con el fruto del Espíritu, con su carácter, con su naturaleza, lo único que puede surgir de nosotros es un gozo especial. La palabra bienaventurados en griego es Makarios, y Makarios o Macario significa un gozo sublime que está por encima de las circunstancias, una alegría sobrenatural que no ve la arena del desierto, que no ve lo árido del desierto, que no siente el calor intenso del desierto, que no siente el frío profundo del desierto, sino que está gozando en la misma presencia de Dios por causa de los enunciados que cada bienaventuranza tiene. Hay más de 87 bienaventuranzas en toda la Biblia, más de 87 bienaventuranzas. Quiero darles dos, además de estas 9. Estas 9 son una estructura especial que va a darnos el Señor como resultado de lo que sucede en nuestras vidas por causa de transitar los desiertos, pues somos discípulos del Señor Jesús. Pero quiero darles dos bienaventuranzas, la primera y la última, por así decirlo, y dice el Salmo 32 debe ser, Salmo 32 versos 1 y 2, Salmo de David Masquil: bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no atribuye Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superstición. ¿Se dan cuenta? Aquí son dos bienaventuranzas, yo las subsumo a una sola porque habla de ser perdonados. Esto es el principio de nuestra salvación. El hecho de que haya un gozo sublime por causa de la salvación es lícito manifestarlo con una alegría sobrenatural. Hay quienes lloran y lloran porque saben el contraste de lo que fue su pasado y lo que ahora es su presente por la salvación, pero también Dios quiere que disfrutemos con un gozo especial, Macario, que seamos gozosos y alegres por causa de la salvación que Dios nos ha dado. Y vean lo que dice en Judas en el verso 24: a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída. Estoy en Judas capítulo único, verso 24: a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Y aquí no está la palabra bienaventurado, pero grande alegría es la expresión del Macario, es la expresión del bienaventurado. La grande alegría no depende de que nosotros tengamos mucho dinero o que tengamos muchos bienes, no depende de que tengamos toda la salud del mundo, sino nuestra alegría depende de que Cristo nos ha transformado a lo largo del desierto. Eso es lo glorioso. La grande alegría es de Dios, efectivamente, es una grande alegría de Dios, pero es una grande alegría también para nosotros, porque pudimos ser transformados, siendo sacados del fango, del lodo cenagoso, del lodo de tufo, de aguas negras, y fuimos limpiados, lavados por la sangre de Cristo, y fuimos transformados en el desierto, santificados, purificados, limpios. Grande alegría para Dios y para nosotros. Hermanos, pasar por el desierto es necesario para todos los creyentes. Alguien dijo, en la iglesia cristiana no hay exentos. En la iglesia cristiana no hay exentos. Y quiero que vean
en una panorámica de vuelo de águila la vida de Job. Dios testifica de Job 7 veces como un varón justo. Ahí en Job capítulo 1 vamos a encontrar por lo menos 3 testimonios de que Job es varón justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1, primer testimonio. Job, hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Segundo testimonio en Job 1:8. En el 1:1, quien está hablando es el Espíritu Santo a través del escritor. En el 1:8 está hablando Jehová, el Padre Celestial, dando testimonio de Job. Y en el capítulo 2, en el verso 3, Jehová vuelve a dar testimonio de Job. Ahí encontramos tres testimonios de que Job es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en Ezequiel, Dios va a dar 4 testimonios más de que Job es un hombre recto. Job capítulo 16. Regresamos al capítulo 16. Y, a ver, a lo mejor me equivoqué. Creo que sí me equivoqué. Es en el capítulo 14. Bien, Job capítulo 14. Aquí habla Jehová a través del profeta. Verso 13, Ezequiel 14, verso 13. Hijo del hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella y le quebrantare el arrimo del pan, y enviare en ella hambre y talare de ella hombres y bestias, si estuvieren en medio de ellas esos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia. Ahí está. No hablo ahorita de Noé, no hablo ahorita de Daniel, sino Job 3 en el libro de Job, ahora aquí justicia de Job, Job justo. Dice, ellos por su justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. En el verso 15-16, hiciere pasar malas bestias por la tierra, las asolaren y fuere desolada que no haya quien pase a causa de las bestias. Esos 3 varones estuvieran en medio de ella, y voy yo, dice el Señor Jehová, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán, ellos solos serán libres y la tierra será asolada. Quinto testimonio, verso 17 y 18. Si yo trajere espada sobre la tierra y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciere talar de ella hombres y bestias, y esos 3 varones estuvieran en medio de ella, y voy yo, dice el Señor Jehová, no librarán sus hijos ni sus hijas, ellos solos serán libres. Sexto testimonio, versos 19 y 20. O si pestilencia enviare sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para talar de ella hombres y bestias, y estuviera en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor Jehová, no librará hijo ni hija, ellos por su justicia librarán su vida. 7 testimonios de que Job era justo. Quiero abrir un paréntesis para establecer, Daniel no tuvo hijos, fue eunuco. Así que habla de los hijos de Noé y de los hijos de Job. Bien, regresemos. Job, en el discurso, en el capítulo 1, Job, capítulos 1 y 2, Job es descrito con 4 atributos de justicia y perfección. Recto, temeroso de Dios, apartado de mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de mal. 4 atributos preciosos. ¿Qué pasó? Fue llevado al desierto de la pérdida de toda su hacienda, al desierto
de la pérdida de todos sus siervos, excepto 4 que le llevaron las malas noticias o las noticias, al desierto de perder a todos sus hijos en un solo día. Y poco después, al desierto de la enfermedad, una enfermedad que no le permitía estar ni sentado, ni acostado, ni de pie. No había manera que él pudiera estar en una posición de reposo, hermanos. No hay exentos delante de Dios. No hay exentos. Job fue llevado al desierto, pero en el desierto él aprendió. Y hay un momento en el que, después de escuchar los discursos de condenación de sus amigos, Elifaz, Bildad, Shofar, y luego viene un cuarto que es Eliud, y todos le reprochan a Job: estás así por causa de tu pecado. Qué duro. Bueno, Dios habla a Job y le dice: ¿quién es ese que entontece el consejo? Y Dios habla con Job. Y al final del discurso, en el capítulo 42, versos 5 y 6, Job declara: oye, yo hablaré y tú me oirás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job fue llevado a otro nivel. Job caminaba en rectitud porque ya había escuchado de Cristo, o del Padre más bien, había escuchado de Jehová, de Elohim, de Adonai, el Shaddai, el Elión, del Olam, Jehová de Sabaoth. Job había oído del Yahvé, pero después de la experiencia que tiene, de perder todo, de perder la salud, él pudo ver a Cristo. Y ahora sí lo digo literal y subrayo: Job pudo ver a Cristo. De hecho, Job, a lo largo de el sufrimiento que padece y describe el libro, Job está describiendo los sufrimientos terribles del Mesías que habría de venir en la época en que Job lo describe. Muchos pasajes del libro de Job describen proféticamente sufrimientos de Cristo. De hecho, todos los pasajes en los que aparentemente Job en un sentido literal, pero también en un sentido profético, dice, por ejemplo, dice un texto: ¿dónde está la silla de Dios? Iría yo delante de él y alegaría mi causa y hallaría que soy justo. Ese es el pensamiento de Cristo, estando en el lugar de tormento que nos pertenecía a nosotros. El Señor Jesús está diciendo: si yo estuviera frente a Dios, alegaría mi causa delante de él, y Dios hallaría que soy justo. Y en razón de esa justicia que Cristo tenía y tiene, es que nosotros somos justificados. En razón de esa justicia, Dios lo levantó de entre los muertos. Proféticamente el Salmo 18 lo dice, que el Padre descendió a las partes más bajas del infierno para rescatar el alma de Jesús el hombre. Lo describe de una manera poética, de una manera gloriosa. El guerrero, el gran guerrero, nuestro Padre Celestial, dice: y voló
Dice, cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, de manera poética, para poder tomar el alma de Jesús. Jesús describe el salmo, es un salmo de David. David lo da como un poema, pero es una palabra profética. Tomóme, sacóme de las muchas aguas, libróme de mi poderoso enemigo, aunque ellas eran más fuertes que yo. Los demonios estaban atormentando al Señor Jesús, pero cuando el Señor, nuestro Padre Celestial, lanza sus saetas, dice que los desbarató. Hermanos, en ese momento el Espíritu de Cristo entró en el alma de Jesús, la vivificó, se fusionaron y entraron en fracción de segundo. Todo esto sucedió en una fracción de segundo. Lo que yo describo en varios segundos, sucedió el alma de Cristo, que no estaba en el infierno. Bueno, fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados, pero él no estaba en tormento. En tormento estaba el alma de Jesús, el hombre. El Espíritu de Cristo se fusiona al alma de Jesús y Espíritu y alma entran en fracción de segundo en el cuerpo de Jesús. La tierra se conmueve, tiembla, se levanta el Señor Jesús de entre los muertos a causa de la justicia que estaba en él. Él era justo. Si lo quieren ver en la perspectiva correcta, en realidad, cuando Dios dice, hubo varón en tierra de Uz, varón justo, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, en realidad está haciendo una referencia alegórica a Cristo. Ahora quiero regresar para terminar por hoy, quiero regresar a Ezequiel 14. Quiero que vean, vimos por lo menos 3 diferentes tipos de juicios de Dios que trajo, que fue el hambre, que fue las bestias y que fue la espada. 3 diferentes juicios que trajo a una comunidad en la época del profeta Ezequiel, y en una perspectiva alusiva, alegórica, si estuvieran, no porque estuvieran, sino si estuvieran Noé, Daniel y Job. Ni los hijos de Noé ni los hijos de Job se salvarían. Ellos sí, por su justicia. Pero algo sucede a pesar de este tipo de circunstancias que parecen ser adversas. El desierto del hambre, el desierto de la espada, el desierto de las bestias. Vean lo que sucede. Estoy todavía en Ezequiel 14, en el verso 22. Eran 4: pestilencia, hambre, espada y malas bestias. Bueno, Job 14, 22. Sin embargo, he aquí quedarán en ella algunos residuos, hijos o hijas que serán llevados fuera. He aquí que ellos entrarán a vosotros y veréis su camino y sus hechos, y tomaréis consolación del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre esta ciudad. Eso habla de un remanente que entendió que los juicios de Dios sirven para transformarnos en gente bienaventurada. El discípulo se aparta para estar en el desierto con su maestro. Por hoy paramos. Dios les bendiga. Saludos a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. Les mando mi cariño y les bendiga el Señor abundantemente. Gracias por estar pendientes de esa transmisión. Nuevamente Dios sea con ustedes.